Ahora veamos la cuestión de las cartas que mandamos para los potenciales donantes. ¿A quién primero le vamos a mandar estas cartas pidiendo colaboración? De la base de datos de potenciales donantes, yo tengo que elegir, o sea, tenemos que ser eficientes, hacer el mejor aprovechamiento de los recursos para lograr el objetivo. Claro que tenemos que ser eficaces también, que es lograr el objetivo. Pero para hacer el, el mejor equilibrio entre eficacia y eficiencia, yo tengo que determinar a quién o en quién invierto el presupuesto que tengo para enviar cartas de solicitación de apoyo. Por ejemplo, si yo durante los 2 años anteriores estuve con mi fundación en eventos, en la televisión y en ferias, estuvimos con voluntarios en las calles de la ciudad y hemos recolectado datos, cupones de datos, hemos hecho una base de datos. Incluso hemos tenido donaciones o apoyos, gente que hizo firmas en favor de nuestro proyecto, nuestro trabajo, gente que compró la revista de la fundación, gente que compró una entrada para una cena de recaudación de fondos. Bueno, hay gente que simplemente compró una rifa, donó, etcétera. Yo voy a tener un gran fuente de datos bastante compleja y a lo mejor tengo 10.000 datos, pero tengo presupuesto tal vez para mandarle a 1.000 personas una carta. Toda la parte gráfica, imprenta, envío a través del correo, etcétera. Entonces, ¿a quién de los 10.000, a qué 1.000, a qué 10% le voy a enviar eso? Bueno, un primer principio es tratar de ver de todos los que tuvieron contacto con nosotros, quiénes tuvieron más reciente contacto. O sea, hay una fórmula que se llama la fórmula RFM, recencia, frecuencia y monto, que son las tres claves para elegir a aquel top 10, en este caso, o el top 10% de quienes merecen o recibir la carta o de alguna manera los que van a generar mayor retorno probabilístico. Entonces, R de recencia. ¿Cuán recientemente? Es más probable que quien contribuyó más recientemente lo vuelva a hacer. Frecuencia. Se supone que las personas que con más frecuencia tuvieron algún tipo de aporte o acercamiento con la fundación tienen más chances de volver a hacer un aporte. Y el tercero, monto. Recuerden, RFM. Y el monto es los que han donado por mayor cantidad de dinero en alguna oportunidad, son presuntamente gente que volverá a hacerlo. Por lo tanto, debería invertir en un grupo, en ese 10% que representa los de mayor recencia, los top de frecuencia y los top de monto. Y en eso sí invertir el dinero de presupuesto que tengo, tanto para toda la impresión como para el franqueo y luego, posterior, el llamado telefónico, la inversión de seguimiento. Porque no es que yo digo, o le hablo por teléfono, o le mando email, o le mando por correo físico. No, le mando por correo físico, luego refuerzo por redes sociales, por contacto por mail y también lo llamo por teléfono y si es posible, lo visito. En el caso que sea, por ejemplo, empresas. Hoy ya no es recomendable visita a particulares, claro. Antes sí se hacía con más frecuencia. ¿De qué depende? ¿De qué depende ahora, una vez que ya elegí al top de la lista, los que tienen más probabilidades de donar? ¿De qué depende el factor, qué factores de éxito para que sea eficaz esa carta? Bueno, del banco de datos, 35% de la eficacia depende de eso. Y ahí de que haya hecho, por ejemplo, bien la selección, el RFM, etc. ¿De qué propuesta? ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué le estoy pidiendo? ¿Cómo lo redacté? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué le pido el dinero? De la propuesta es otro 35%. Ahí ya va el 70% del éxito.
de una carta de pedido. De la creatividad puesta en esa pieza de comunicación es un 20%. Y del azar, la suerte, el momento, lo que pasa en ese momento, a veces hasta de la época del año, es un 10% más. Sabemos que, por ejemplo, si justamente esa carta sensibiliza a la gente acerca de Navidad, de las fiestas de fin de año, es más probable, la gente está más sensibilizada, etc. Bueno, las cartas, cuando las mando, deben ser claras, simples, cortas, con una primera frase de impacto, con una primera frase que enganche a la gente a la lectura, relatar el caso, presentar, o sea, el problema que venimos a solucionar, mostrar cómo lo vamos a solucionar, cómo podemos ayudar y por qué es importante la ayuda del que está recibiendo la carta, ¿verdad? Enfatizando en el contenido de esa nota los beneficios que da contribuir. Luego, agradecer y puede haber un postscript, una postdata, una aclaración al pie. Voy a mostrar cómo Peter Drucker, el gran gurú de la administración, que trabajó muchísimo no solo con el campo empresarial, sino mucho con las ONG, cómo él da un ejemplo de cómo debería redactarse una carta. Lo primero que dice Drucker es que toda carta debe llevar el nombre de la persona, el público objetivo, y, por supuesto, sin errores, personalizada, nada de estimado señor, señora, nada de hecho en serie. Luego viene una frase de impacto con una exposición clara de la situación. Por ejemplo, existen 4.200 desamparados en los barrios periféricos de nuestra ciudad y muchos de ellos son niños. O sea, le estoy dando una exposición clara de la situación, un marco. Sigo. Vamos a volver a ayudar y capacitar en microemprendimientos a estas personas y facilitar el acceso al empleo de más de 1.000 de ellos el próximo año. Ahí que estoy haciendo una afirmación clara de lo que hacemos, un objetivo preciso a cumplir y plazos establecidos. Luego tengo que poner antecedentes. Por ejemplo, vamos al texto de la carta que sigue. Este es un objetivo ambicioso, sin embargo sabemos que podemos alcanzar resultados porque ya insertamos otros 650 habitantes o ciudadanos el año pasado. Muy bien, ahí le di antecedentes. Ahora continuaría yo hablando de la capacidad. Punto aparte, hemos aprendido bastante y también tenemos 87 voluntarios jóvenes y adolescentes que están capacitados para hacer todo el trabajo. Es decir, tenemos las condiciones. Luego, punto, esperamos recibir algún dinero del municipio, del Estado y del gobierno federal. Sin embargo, en parte nos financiamos en esta comunidad y no aceptaremos donaciones de gente de fuera. O sea, ¿qué estamos diciendo ahí? Que existen otros contribuyentes y son como tú, o sea, como el destinatario de la nota. Punto seguido, hacemos el pedido claro. Así es que le estamos escribiendo para que nos mande su donación de, no sé, $2.500. Anexamos un sobre con la dirección para el retorno o con los datos de cómo hacer el proceso. O le damos una estrategia, una fórmula, generalmente con un QR, con un código, que él puede hacer la donación en forma simple desde su propio celular. Entonces, con estas indicaciones claras, hacemos que la persona no tenga disculpas, ¿no? O sea, no le compliquemos las cosas, tiene que ser simple, fácil, sencillo. Nosotros les mandaremos informaciones cada 3 meses de cómo se van consiguiendo los resultados gracias a su aporte y si va mejor de lo que esperamos, puntos suspensivos, ahí le estamos dando, dentro de la carta a esto se le llama ofrecer informaciones periódicas. Ofrecer informaciones periódicas. Entonces, y dije, y si va mejor de lo que esperamos, volveremos a contactarlo y le pediremos que celebre con nosotros enviando un cheque adicional, por ejemplo, renovar el pedido.
Esa es una redacción de una carta basada en un modelo de Peter Drucker. Entonces, ¿qué tiene que tener la carta? Recomendaciones. Debe tener entonces una primera frase impactante que genere incluso curiosidad para seguir leyendo el contenido interno. Es decir, una carta no puede revelar el misterio de entrada. Son como la danza de los 7 velos, ¿no? O sea, va generando expectativa, genera curiosidad. Segundo, la firma de quien envía la carta debe ser en tinta azul o es original, que muchas fundaciones han hecho miles y miles de firmas originales, o similar mediante una técnica gráfica a una firma original. Pero no puede ser que reciba el potencial donante la firma hecha en fotocopia, ¿no? Pierde absolutamente peso esa carta de pedido. El nombre del destinatario debería estar como mínimo 4 veces dentro del texto. O sea, no solo en el encabezado que diga, estimado señor Eric González. Eric debe estar en distintos párrafos de la carta. Debe ser una carta personal, específica. Preferimos una tipografía natural, no una tipografía publicitaria, sino una más tipo Times New Roman, Courier New, típica casi de las famosas y clásicas máquinas de escribir, que es lo intermedio, es un híbrido entre un procesador de textos actual y lo que sería una carta manuscrita, que hasta podríamos decir que sería el extremo de lo ideal, pero que de ninguna manera se hace ni debería hacerse. La carta debe no olvidarse del trato, del título, licenciado, doctor, usar el RFM, recencia, frecuencia, monto. Mantengan el lenguaje muy simple, sujeto, verbo, predicado, y la carta en sí, exposición, nudo, desenlace. Usen espacio doble o espacio y medio entre línea y línea, que facilita la lectura. Usen muchos verbos, muchos nombres, pero pocos adjetivos y pocos adverbios, porque hacen pesada la lectura. Pocas comas y pocos puntos y coma. Y usen palabras mágicas, las palabras que estimulan el entusiasmo, la confianza. Bueno, no me voy a adentrar en eso porque más adelante también vamos a estar hablando de las palabras mágicas en la comunicación para el donante, ¿no? Que es todo un tema específico. Usen también los Johnson Box, que son pequeños recuadritos que resaltan ciertas partes, ciertos segmentos o ciertas expresiones, para que cuando el cliente abrió la carta vaya directamente ahí primero y logran realmente, esos son píldoras de impacto emocional en general. Pueden usar negrita, textos subrayados, itálica y no se olviden de hacer que el contenido sea apasionante, que sea interesante, ¿no? Para eso hay una fórmula que también la vamos a ver cuando hablemos de las palabras mágicas, que es la fórmula de Norton, que según la cantidad de palabras personales y oraciones personales que pongo en un texto, y luego lo analizo y lo marco con resaltador, subrayo o marco las oraciones personales, las palabras personales, y si esas al final cuento cuántas letras tenía la carta, por ejemplo 1000, y de esas 1000 hay 600 que quedaron pintadas en amarillo, eso es el 60%. Entonces, si el 60% quedó bajo el color amarillo, esa carta al leerla el destinatario la va a sentir apasionante. Si el promedio es de 40 a 60%, la va a ver como interesante, del 20 al 40 poco atrayente y menos del 20% totalmente insípida, ¿no? Traten de también poner pruebas, testimonios, imágenes, las fotos de personas, de los beneficiarios del proyecto. Recuerden que las fotos de personas valen más que cualquier foto de objeto o gráficos o infografía. Foto de gente. Y sean claros, sean transparentes con el mensaje. Cuiden mucho el armado
de todo el material que mandan a la imprenta y luego de que la imprenta lo entrega, se lo mandan a los interesados, la redacción, los títulos, las ilustraciones, el mensaje, la frecuencia también, porque de nada vale mandar solo una vez una carta en la vida, no, tiene que tener cierta frecuencia para, como en todo, como en un anuncio de radio, un anuncio de TV, imagínense que aparezca solo una vez en la radio, solo una vez en la TV, es la frecuencia, el múltiple shot, el múltiple impacto que termina por generar una respuesta del potencial donante. Tamaño, colores, la calidad también es bien importante porque la calidad genera credibilidad. Algunos dicen, bueno, sin pasarse, claro está, porque si estás pidiendo una contribución mínima y mandas un material en papel couché, laminado, con filtro UV, con papel muy costoso, entonces hay como una especie de contradicción ahí, ¿no? Traten también de dar todas las posibilidades de contacto, todos los datos para contactar y además, por supuesto, que los teléfonos de contacto, las vías de contacto, tanto sea redes sociales, WhatsApp, teléfonos, tengan personal entrenado, capacitado, personal comprometido, personal profesional y que se atienda realmente y en tiempo real. Muchas veces la gente tiene un momento en el que decide llamar, decide hacer una colaboración tal vez y eso se enfría. Si no se hace en el momento, se pierde. Entonces, nunca nos olvidemos de eso. Conseguir donaciones, conseguir subsidios, conseguir dinero es el oxígeno para una institución sin fines de lucro. René Descartes decía, pienso, luego existo. Hoy las ONG tienen que decir, capto recursos en forma profesional y eficaz, luego existo.